primero que vamos a hacer es observar cómo es el diseño de nuestra figura y vamos a combinar todos nuestros retazos de cuero según los colores que nosotros tengamos. Entonces voy a proceder a cortar los moldes sobre la piel y vamos a empezar por los moldes más grandes. En este caso, pues vamos a organizarlos y mirar. Y vamos a empezar del más grande al más pequeño. Entonces en este caso voy a empezar con el molde número 7. Voy a escoger uno de mis retazos que se acomode para mi corte y voy a pegarlo con un pedacito de cinta de enmascarar. Después de colocar la cinta, voy a tratar de acomodar mi pieza para tener un menos desperdicio. Depende pues de los retales que ustedes tengan. Entonces voy a cortar con mi bisturí y regla. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Voy a colocar mi regla. Esta tiene por detrás un corcho, entonces la voy a colocar por el revés y voy a ajustar mi regla al borde del molde. Luego con el bisturí voy a hacerle presión con mi mano y con el bisturí voy a sacar la cuchilla que no me quede muy larga y voy a colocarla de forma perpendicular, que no me quede ni acostado el bisturí ni para el lado derecho ni para el lado izquierdo, sino muy derecho. Voy a hundir la punta y voy a cortar haciéndole presión. Como el cuero está un poco grueso, voy a volverlo a pasar. Entonces miren que debe de ser un corte completamente continuo. Luego voy a voltear mi pieza y voy a hacer lo mismo en el lado contrario. Recuerden hacerle presión al bisturí. A veces el cuero es un poco grueso, entonces hay que pasar nuevamente. Y de esta manera voy a cortar todas mis piezas. En este lado voy a pulir lo que me queda sobrando. El corte debe de ser continuo y parejo. Y de esta manera voy a cortar todas mis piezas. Para este primer ejercicio se van a cortar de a una pieza por molde. Mi molde número 6 lo voy a cortar de este retazo que está pequeño. Aprovechando que ya tiene un corte recto, entonces lo voy a colocar que mi corte recto me dé paralelo con mi molde en este sentido. Entonces voy a proceder a hacer los otros 3 cortes. Voy a empezar por el más grande o el más largo en este caso. Hago presión con mi cuchilla y voy a pasar nuevamente. Hacer un corte continuo. No se pueden hacer cortes por pedacitos, sino que en este caso se requiere de hacer un corte completamente continuo y recto. Tengo mi pieza y corto los pedacitos que me queden sobrando para que mi pieza quede parejita. Listo. Corto mi molde número 5. Recuerden hacer presión con la mano contraria pues a la que van a cortar y luego presión a la cuchilla. Pulimos el molde. Voy a cortar mi molde número 4. Son piezas que son relativamente pequeñas, entonces se facilita el corte para ellas.
Ya solo me quedan 2, 3 moldes por cortar. Entonces puedo ir mirando cómo me quedaría combinada mi figura. De esta manera me va quedando mi figura combinada, inclusive puedo repetir colores en esta parte que me faltan. Es muy importante que los cortes queden rectos para que cuando vayamos a empalmar estos bordes se vean muy parejitos. Voy a repetir un color, entonces de este retazo pequeño voy a cortar mi pieza número 3 y así sucesivamente. Hay que aprovechar al máximo los retales, buscarle la forma de generar menos desperdicio. Listo. Bueno, tenía este retacito de cuero, entonces voy a aprovechar porque me dio casi que la medida. Entonces corto. Sería mi última pieza. Es un cuadro pequeño. Ahora voy a armar para visualizar cómo se vería el orden de mi ejercicio. Entonces se va viendo más o menos de así sería la combinación. Este acá y este acá. Entonces de esa manera se vería visualmente nuestros cortes. Ahora vamos a proceder al armado por detrás, que vamos a colocar un refuerzo. Para el refuerzo vamos a utilizar, puede ser Politex grueso, puede ser un pedazo de textil, puede ser cuero delgado, puede ser un material pues que sea resistente. En este caso yo tengo un pedazo de textil que tiene pues como un recubrimiento plástico, pero pues es un retal que tenía guardado. Lo que vamos a hacer es cortar tiras de 2 centímetros de ancho. Entonces acá pues las voy a marcar, voy a cortar varias tiras para colocar de refuerzo. Entonces voy a proceder a marcar tiras de 2 centímetros. Corto, en este caso voy a cortar por ahí unas 4. Usamos la misma técnica que utilizamos en el cuero, hacemos presión sobre la regla. Como es un textil, no hay necesidad de hacer tanta presión, que es un material delgado. Y si la cuchilla tiene un buen filo, una buena punta, va a cortar mucho más fácil. Voy a cortar un total de 5 tiras. En caso de que necesite más, las corto. Acabo de reemplazar mi pieza número 7 porque esta pieza está muy gruesa con respecto al espesor de todos los otros cueros. Acá pues pueden ver la diferencia, que si está muy gruesa, entonces lo ideal es que todos nuestros retazos de cuero sean más o menos pues como del mismo calibre o del mismo espesor. En este caso pues sería más o menos el calibre que utilizamos en marroquinería es 12-14. Entonces tratar que todas nuestras piezas estén del mismo
espesor. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Por el revés de nuestras piezas vamos a aplicarle pegante más o menos a 1 centímetro por alrededor, porque vamos a empezar a armar. Entonces, si miramos nuestro esquema, cómo vendría armada la figura, podríamos armar esta línea que vendría siendo la figura 7 con la figura 6 y la figura 5. Entonces vamos a aplicarle pegante a estas tres piezas, que sería pues más o menos en este lado, en este y en este pedacito, con pegante amarillo o cemento de contacto. Y le vamos a aplicar pegante por el derecho de nuestro refuerzo. Vamos a aplicarle pegante completamente. Y luego vamos a pegar a 1 centímetro, sería pues más o menos así, pegar esta pieza junto con esta lo más parejito que quede, debe de quedar muy parejo, y nuestra otra pieza sería acá. Entonces vamos a ir armando todo nuestro ejercicio de esta manera. Voy a aplicar pegante más o menos a 1 centímetro, cemento de contacto. Pueden utilizar un pincel plano o redondo, número 6. Este pegante hay que dejarlo secar alrededor de 3-4 minutos para que tenga su adherencia. Esta pieza la vamos a aplicar pegante todo completo. Por el lado derecho. Y también la vamos a dejar secar el mismo tiempo. Este tipo de pegantes, para que tengan, como les decía, su adherencia, ellas pegan es en seco, entonces hay que dejarlas secar. Mientras estas secan, le voy a aplicar también a mi pieza número 5 más o menos a 1 centímetro también de ancho. Bueno, esperemos que seque un momentico. Luego de tener ya nuestras piezas secas, lo que vamos a hacer es que vamos a colocarlo por la mitad. Como nuestras tiras son de 2 centímetros, por la mitad a 1 centímetro vamos a colocar la primera y vamos a colocar la pieza número 5. Bueno, vamos a colocar muy parejito, que nos quede pues como bien empalmadito. Por eso es tan importante el corte, para que nuestra pieza se vea, la unión se vea muy parejita. Bueno, espérenme que esta la pegue al contrario, porque tiene la peguita para el lado de arriba. Listo. Y vamos a empalmar con la otra pieza que viene acá. Bueno, acá podemos cortar. Vamos a martillar para asentar esta pieza que acabamos de pegar. Vamos a martillar de una forma muy suave. Esto es para asentar y que nuestro pegante haga contacto. De esta manera vamos a ir armando toda la pieza. Entonces acá por el revés vamos a pegar la pieza que continúa acá abajo y vamos a ir colocando todos nuestros refuerzos. De esta manera nos quedaría ya prearmado el ejercicio. Por detrás se verían los refuerzos de esta manera. Es muy importante el corte, por eso el corte hay que hacerlo con cuchilla, hay que hacer un corte continuo y hay que hacer un corte que
que nuestro corte no nos quede inclinado, como les decía al principio, para que los empalmes o los empates se vean muy bien hechos. Entonces, luego de tenerlo ya todo prearmado, vamos a proceder a marcar con la mina de plata las líneas por donde voy a empezar a perforar. Entonces vamos a empezar a hacer de esta costura de empate, vamos a marcar con mina de plata del borde hacia adentro 5 milímetros. Bueno, antes de empezar a marcar, por ejemplo, acá me salió una puntica, entonces lo que puedo hacer es emparejar mi corte y corto el pedacito que me esté sobrando para que me quede todo parejito y pueda hacerle una costura también por alrededor. Entonces corto lo que me sobra y verifico que por todos mis 4 lados ya lo tenga parejito. Entonces puedo empezar a marcar 5 milímetros por el borde, por todo el contorno, 5 milímetros con la mina de plata. Para los que no conocen las reglas, en 1 centímetro hay 10 rayitas y en la mitad del centímetro hay una rayita que es un poquito más cortica. Esa mitad equivale a 5 milímetros. Entonces en 10 milímetros 10 milímetros equivalen a 1 centímetro y 1 centímetro son equivalentes a 10 rayitas. Listo. Bueno, entonces vamos a marcar del borde hacia adentro 5 milímetros. Marcamos. Cuando son cueros que son un poco texturizados, a veces no se ve. Entonces ahí es donde vamos a utilizar el punzón para marcar los 5 milímetros. Bueno, voy a marcar mis 5 milímetros donde pueda percibir, pues que no, como acá hay tanta textura, muchas veces no se ve. Entonces voy a marcar mis 5 milímetros acá. Miren que ahí se ve el huequito. Entonces lo mismo voy a hacer acá, como por este ladito, 5 milímetros. Y acá sí puedo marcar con mina de plata. Entonces primero vamos a hacer el contorno, que una vez podemos ir trazando la línea. A veces la mina, para que raya, hay que hacerle pues un poco de presión. Entonces voy a marcar todo mi contorno. Voy a marcar primero todo el contorno antes de marcar todas las partes internas donde debo de coser. Bueno, entonces acá mis 5 milímetros da este aquí y este da acá. Es muy importante que marquen muy bien, que solo sea 5 milímetros para que se vea muy parejita la puntada que vamos a realizar. Acá está nuestra perforación. Donde va la textura hay que hacerle un poco de fuerza. Listo. Ya está marcado todo nuestro contorno. ¿Con qué trazo vamos a seguir? Con estas líneas que son más largas. Entonces vamos a empezar de esta costura, pues de esta marca que hicimos hacia abajo, de marca a marca. Entonces vamos a marcar 5 milímetros teniendo como referente este borde. Entonces sería 5 milímetros a este lado y 5 milímetros a este. Y así vamos a marcar todas las piezas de borde a borde. Marcamos este. Y vamos a marcar este otro. Entonces la costura que vamos a hacer quedaría de 1 centímetro. Lo mismo vamos a hacer con esta que es larga, con esta, luego esta y por último estas pequeñas.
Bueno, de esta manera se van a ver todos nuestros trazos. Es muy importante que los trazos que estemos haciendo no se salgan de la primera línea que hicimos por el contorno. ¿Cómo vamos a empezar a perforar? Los que tienen sacabocado múltiple, sea de este o del otro, pues que viene que es plateado, ya lo que varía son las paticas. Vamos a empezar a perforar de este borde de esta línea hacia abajo, sin teniendo como referente la línea del contorno de afuera. Entonces vamos a empezar a perforar primero esta línea que es más larga. Las personas que tienen sacabocado individual, es indispensable que marquen sobre la línea a perforar cada 5 milímetros. Cada 5 milímetros tendrían que marcar para perforar de forma individual. Entonces, cuando vamos a empezar a perforar, hay que saber qué tipo de costura vamos a utilizar. Si es una costura que, por ejemplo, la puntada en X, que obligatoriamente un hueco debe estar al frente del otro, o una mexicana. Si van a hacer un cordón, no hay necesidad. Si yo voy a realizar un cordón, es porque este empalme se me va a ver muy bonito. Yo les recomiendo una costura que tape todo este empalme. Entonces, un ejemplo, yo voy a perforar toda esta línea, y cuando vaya a perforar esta, debo de empezar igual. Si empecé por debajo, si empecé de abajo hacia arriba, debo de perforar también al otro lado de abajo hacia arriba. O si empecé de arriba hacia abajo, debo de empezar por ambos lados igual, porque un hueco me debe de quedar obligatoriamente al frente del otro. Recuerden que para perforar deben de colocar la panela o queso, como se llama, porque sobre este material no se puede perforar porque lo dañaríamos. Bueno, yo ya coloqué mi panela, entonces voy a empezar a perforar de arriba hacia abajo. Entonces voy a colocar mi sacabocado múltiple en toda la línea donde se conectan las dos, y voy a hacer mi primera perforación. Entonces miren, ya me vengo perforando. En el último huequito voy a colocar mi primera patica y voy a seguir perforando, y voy a perforar hasta acá abajo. Cuando vaya a perforar la línea del frente, debo de empezar también arriba, y que la perforación me quede una al frente de la otra obligatoriamente. Por ejemplo, en esta primera perforación que yo realicé, no me llegó hasta el borde. No hay problema, la podemos dejar así. Ahora voy a proceder a perforar la línea del frente. Entonces recuerden que deben de empezar por la misma parte donde hice la primera perforación. Por ejemplo, acá que no se ve casi, voy a marcar donde sería mi inicio con el punzón, y ahí empezaría a perforar. Hago la primera perforación y reviso que mis huecos si estén al uno al frente del otro para poder continuar. Bueno, acá ya realicé esa primera perforación. Luego, que sigue? Como acá hay una línea que se me empata con esta, entonces voy a empezar con esta de acá. ¿Dónde iniciaría la perforación? En esta. Listo, entonces inicio acá, me voy de corrido, inicio luego en la de acá arriba, lo hago, y luego voy a empezar esta de acá. La voy a empezar desde donde se cruzan estas dos líneas, o sea, sería de este empate. Un ejemplo, si yo perforé y la perforación de acá no me coincide, voy a marcar de forma que me queden estas dos de acá parejitas. Ya perforé estas dos líneas, miren que arranqué, o sea, sin meterme acá, arranqué desde este hueco que venía bajando. En esta perforación puedo empezar porque me coincide con la línea, pero esta línea me quedó en medio de estos dos puntos.
Ahí tengo que ser muy sutil y hacer una perforación. Podría ser con mi punzón. Iniciar, luego la perforación hasta abajo. Entonces voy a hacer estas dos perforaciones. Lo mismo pasaría con la que sigue acá. Tener en cuenta los puntos que bajan, que si me coinciden, hacer también las perforaciones y lo mismo en las otras dos líneas. De esta manera nos quedarían todas las piezas perforadas. Por último, vamos a perforar el contorno. Entonces ya pues elegimos la costura que creamos pues pertinente para hacer todas nuestras piezas. En este caso yo voy a hacer una puntada en X. Entonces voy a hacer primero esta larga, luego voy a hacer esta, luego hago esta, esta y por último esta de acá. Bueno, antes de realizar las costuras podemos borrar la mina de plata, puede ser con una goma o con un borrador. Entonces lo pasamos y pues es muy fácil borrar la mina que queda. Luego de borrar, ahí sí procedemos a hacer nuestra puntada. En este caso yo elegí una puntada en X, me gasté casi 10 veces la distancia porque los puntos son muy juntos. Ya ustedes pueden elegir las puntadas que quieran. Digamos acá yo ya voy a empezar mi puntada desde este primer punto, que es donde iniciaría mi puntada, o sea, desde acá, luego esta pues desde acá sin que se me crucen pues por dentro. Y ya por último puedo elegir una puntada para mi borde. Puede ser un cordón, puede ser un pespunte a 2 agujas o puede ser una puntada de borde, una pate gallina o una trenza española. Ya es decisión de cada uno. Lo que se busca con estas puntadas es que se vean muy bonitas, muy estéticas y al mismo tiempo es una puntada de amarre, pero también es decorativa. Miren la importancia de hacer un buen empate o un buen empalme, que todos nuestros puntos coincidan. Recuerdan que acá no nos dio el punto, entonces cuando iniciemos nos va a casar parejito. Por ejemplo, acá tuve muy en cuenta cuál punto era el que debía de tomar. Entonces, pues me fijé que no fuera a coger el punto que no era, porque si no la puntada se me atravesaba. Por detrás, ¿cómo va quedando? Va quedando de esta manera. Yo voy haciendo nudos donde voy terminando cada puntada. Y de esta manera vamos a terminar todas las puntadas. Acá voy a seguir con esta, luego atravieso esta horizontal, hago la vertical y termino con esta horizontal. De esta manera queda todo el ejercicio con las costuras. Ahora solamente faltaría hacerle la costura de contorno y por el revés se va viendo de esta manera. De esta manera ya queda terminado el proyecto. Yo elegí para mi costura final un pespunte sencillo y por detrás en el remate lo que hice fue que la entorché por dentro de las mismas puntadas. Entonces así quedaría nuestro proyecto ya terminado.